Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco con directo dominical, pero hoy hay que empezar por lo importante. Y lo importante es lo que sucedió esta semana en F98. F98, un canal del que formamos parte yo y Juan Carlos. Noé también tiene bastante relación con el canal. Y bien, lo que sucedió es que sin avisar nos tumbaron el canal, así por las buenas, sin ningún strike, sin saber qué se estaba haciendo mal. Y bueno, YouTube, que tiene estas cosas curiosonas, tiró el trabajo de 5 años. Voy a dar una buena noticia y es no lo ha tirado todo. Hay algunas cosas que podremos recuperar como archivo. Por ejemplo, vídeos que están en el canal de Juan Carlos, vídeos que están en mi canal, vídeos que están en otros canales. Va a haber una parte que se va a poder recuperar como archivo. Y luego, lo importante, lo fundamental, mañana volvemos. Mañana por Twitch, los directos de F98 van a ser por Twitch, aunque ya os aviso que también vamos a estar en otras plataformas. Estamos también en Spotify, vamos a estar en Instagram, y aquí voy a tener el banner para las personas que quieran empezar a seguirnos ya, ¿de acuerdo? Empezaremos mañana con el F98 de fútbol y el miércoles volvemos con nuestro Hora 98, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar, quería comentar esto y nada, sin más dilación, aviso de que hoy hablamos sobre el Estado español, sobre las administraciones. La Constitución española habla de provincias, habla de cabildos insulares, de municipios y de la posibilidad de que se constituyan comunidades autónomas, pero no está cerrado. Tiene sentido por el momento en el que se redactó. Claro, ahora nos encontramos con varios niveles de administración, local, provincial, autonómico y estatal, en muchos casos que se superponen y en muchos casos que son ineficientes. Entonces, la pregunta que vamos a hacer hoy es si sobran administraciones, cuáles sobrarían, y para ello tenemos a Noemí de la Iglesia. Muy buenas, Noé. Encantada, muchas gracias por invitarme otro día más. Y, como no, a Juan Carlos Pérez desde Guecho. Gabón, Juan Carlos. Buenas tardes, buenas noites, bo día, dependiendo del momento en el que ese gallego universal o vasco universal pueda estar también viéndonos. Incluso el de la luna. Sí. Y antes de meternos en materia, tenemos ya aquí a Muad'Dib. Muy buenas, Muad'Dib. Y también ahí apoyando a F98. Claro que sí. Entonces, empezamos. Y empieza quien quiera. ¿Sobran administraciones en España? Sí, muchas. Bajo mi punto de vista sobran muchísimas. Bueno, Robert E. Baby dirige esto, podemos ir cerrando, ya está, resuelto. Bueno, no, continuaremos un poquito más. Creo que el directo va a dar para hablar de las que sobran, de cómo sobran y de cómo se tendría que replantear. Eso sí, eso ya es otra discusión, sí. Pero bueno, la respuesta rápida no, ya nos la ha dado Juan Carlos. Es cierto que la Constitución en cierta medida deviene de la sedimentación, en tanto en cuanto la Constitución de 1931 se define como integral, Estado integral. En principio porque tampoco estaba muy persuadido el equipo que había entrado al gobierno después del 14 de abril del 31 en tener nada de autonomismo, porque en buena medida el pecado territorial de la Segunda República es tratar de catecumenizar, tratar de ir con el crucifijo republicano a todas las fuerzas de usted es de derechas, tiene que ser republicana, y luego lo que usted quiera. De izquierdas, republicanos primero, y después lo que usted quiera. Regionalistas, nacionalistas, ustedes primero deben tener fe en la Segunda República Española, y después si quieren esas tonterías suyas de pedir competencias y todo esto, un estatuto, pero primero tener fe, lo cual resulta curioso en un estado laico.
no tenían previsto que todo el Estado fuera comunidades autónomas, y esa herencia la hereda la Constitución vigente, en la que no se tenía previsto que hubiera comunidades autónomas en todo el ámbito, hasta el punto de que la disposición transitoria segunda establece la idea de que aquellos territorios que hubieran plebiscitado, lo cual significa algo también curioso, porque hubo proyectos de estatuto que desbordaron el periodo de la Segunda República y entraron en el periodo de la Guerra Civil. Estoy pensando en el Consejo Interprovincial Asturias-León, en el Consejo Interprovincial Santander-Burgos-Valencia, en el Consejo Interprovincial de Aragón. Estoy pensando también en Valencia, en Andalucía, que intentaron proyectos autonómicos, pero al no haber sido plebiscitados, no están incorporados en la disposición transitoria segunda. Pero después nos encontramos con dos pactos autonómicos, cuando se podía pensar. Hablamos en otro momento de Hans Kelsen, de la teoría del Tribunal Constitucional. En teoría, el intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, pero para el de ámbito autonómico hubo un pacto primero, en el 81, que derivó, dicen algunos, del Pacto del Capo, que derivó en la OLOAPA, entre UCD y el Partido Socialista, y un segundo pacto autonómico de reinterpretación en el año 91-92 entre la Alianza Popular, nuevo llamada PP, y el Partido Socialista. Pero, en principio, más allá de esto, que puede dar para bastante, el tema de las diputaciones provinciales, el tema de que las comunidades autónomas no son sujeto de elección ninguna, cuando se supone que es el tronco central del hecho territorial en España, el tema de las comarcas, el tema de los municipios, los entes submunicipales. Galicia sabe bastante, tiene creo que la mitad de los del Estado, pero también León, tienen algunos, Asturias, Cantabria. Lo que me surgió la duda es la figura del delegado del gobierno español en las comunidades autónomas, que es heredero del gobernador civil, cosa que también daría su juego. ¿Podría ser de un partido que no sea el que está en Moncloa? ¿O el que tiene el Ministerio de Presidencia? Estaba pensando, por ejemplo, ¿y si UPL tuviera la subdelegación del gobierno para León? ¿Sería una forma de coger a UPL para que haga oposición al Partido Popular en León y Castilla, teniendo en cuenta de que podría tener un diputado? Si ya lo tuviera, sería una forma de quid pro quo con el Congreso, que lo hubiera tenido. Teruel existe cuando tenía un diputado, la diputación de Teruel tener que enfrentarse con el subdelegado de Teruel existe. Bueno, era una pregunta que, más allá de el hecho de que la propia figura, tú comentarías el tema de Fraga, por eso lo del gallego a la luna, que va a votar a Fraga toda la vida, pues ahí estaría el hecho de la administración única autonómica, el hecho de que en teoría la figura del delegado puede ser unipersonal, y lo voy a poner en femenino para que no se me cabre nadie, puede ser una mujer con una secretaria y un teléfono. Eso podría ser la delegación del gobierno y ya está. ¿Por qué tiene más? Bueno, pues ahí estaría en debate. Buena introducción, Juan Carlos. Noé, tú me dices por dónde sobra, por dónde pondrías la motosierra. Por muchos sitios. Empezamos por hacer una introducción por lo que comentaste per se, que me parece muy interesante, de la Constitución. Y teniendo en cuenta que yo apuesto por un sistema completamente descentralizado, veo mucho más lógico tener el poder más cerca del ciudadano. Es decir, si tenemos que elegir entre las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas, a lo mejor yo prefiero que haya diputaciones provinciales y que luego, si quieren ellos decir, bueno, pues por que hablamos el mismo idioma, tenemos una cultura general, vamos a decir que somos Galicia, Cataluña, lo que sea, me parece bien, pero que eso no tenga que salir de nuestros impuestos, porque al final el idioma, la cultura, la historia nos dice claramente, dentro de esta España que tenemos, que por suerte tenemos tantísimas culturas, tantísimos idiomas y tantísima riqueza,
ya nos dice dónde estamos y dónde no estamos. Y hay bordes que no están muy bien definidos. Y vosotros que, bueno, si habéis de Galicia, Juan Carlos no lo sé, sabréis como yo que hay muchas zonas con Castilla y León que no están muy bien definidos esos bordes. Vale. Pues hay zonas que no están muy bien definidas esos bordes y a lo mejor, oye, dale a la gente la oportunidad de decidir. No sé, llámame loca, pero a lo mejor... No recuerdo cuando empecé en política que uno de los elementos que a mí me generaban mucha alegría es que en un determinado momento la entonces alcaldesa del municipio de momento leonés de Veiga de Valcarce planteaba la posibilidad de unirse a Galicia. Hablan gallego, es decir, sus relaciones habituales son con Galicia. Hombre, alguna aldea de hecho tiene el núcleo de Pedrafita a 2 kilómetros. Quiero decir, sí. Sí, claro, es que muchas veces la propia historia, lo que decía antes, ¿no? Los restos arquitectónicos, lo que es la cultura, su historia, lo que ha pasado ahí, les une más hacia un lado que hacia el otro. Y no creo que, o sea, dibujar unas fronteras con un bolígrafo porque, bueno, queda así y ya está, tú que estás ahí sentado detrás de un despacho, ¿no? Pasa un poquito como pasa ahora, ¿no? Con los incendios, que como que las normas las dibujan y las escriben los que están sentados en un despacho y no las personas que están ahí en el monte. Y siguiendo con esto, otra de las cosas que a mí me sobra es esta burocracia excesiva que hay en el monte. Por ejemplo, tienes que tener a tus gallinas con papel, o sea, tú tus gallinas las tienes que tener registradas. Esto me parece... Es que parece de chiste, pero no, es cierto. Todas tus gallinas las tienes que tener registradas. Mira, yo sigo a un chico en Instagram que tiene un refugio de perritos en Albacete, ¿vale? Lleva 2 años, compró todo ese terreno eran varias parcelas. Como eran varias parcelas, cuidado, tuvo que talar árboles de un lado, replantar árboles en otro lado para compensar los que había talado, para recoger aquellos. Todavía no los ha podido recoger a día de hoy, han pasado 2 años. Desde que el sitio tiene el problema con los árboles y todavía no le han dado los permisos para recogerlos porque se ve que pasó 1 año, no le dieron respuesta a la administración, tuvo que volver a solicitar todo, este año tampoco le dieron respuesta y así va todo. Entonces, ¿qué me sobra a mí? Me sobra toda esa burocracia excesiva y absurda, sin duda alguna, tanto la que regula los montes como la que regula, por ejemplo, licencias de taxistas, licencias de peluquerías, de bares, horarios comerciales. Es que hay un montón, por ejemplo, subvenciones y el mantenimiento del toreo, de las plazas de toros, al cine, al teatro, a la música, premios estatales, porque hay premios estatales que se pagan, que se gestionan con nuestro dinero, o estatales o regionales. Fiestas en general que se financian con nuestros impuestos, que no se deberían financiar con nuestros impuestos. Aquí me van a matar un poco, esta es mi opinión, si me tenéis que denunciar a mí, no al canal. Estoy hablando de Semana Santa, orgullo LGTBI, fiestas varias. Yo soy creyente, yo si quiero financiar la Semana Santa, yo le daré el dinero a la iglesia, no tiene por qué ser de los impuestos de todo el mundo. Y como es todas, financiación a partidos políticos, financiación de campañas electorales, la financiación tanto de la patronal como de los sindicatos. Es que como empiezan a caso, la burocracia que hay detrás de la familia. Por ejemplo, tener que estar burocratizado cuál es la unidad familiar o el matrimonio. Tan simple como ir a un notario y decir, mira, mi unidad familiar, nos vamos a una unidad familiar, nosotros somos una unidad familiar, presentamos esto ante el Estado si nos lo pide, está ahí, yo pertenezco a esta unidad familiar, no a otra, y cuando declara Hacienda, mira, yo pertenezco a esta, no pertenezco a otra. No, puedo hacerte un pequeño matiz. Sí. Vamos a ver, el matrimonio ante notario es una opción legal que hay. De hecho, es la opción más rápida de las que existen. Lo que sucede sí, pero tienes que presentarlo ante el Estado, que es lo que a mí me rechina, ¿sabes? Tienes que hacer todos los papeles con el Estado, a mí eso me rechina. O sea, porque te piden un montón de cosas, la partida de nacimiento,
los 2 años de estar empadronados. El papeleo. Es que el matrimonio, aunque se pueda pensar de otra manera, el matrimonio es un contrato legal. Sí. Está regulado en el Código Civil, de hecho. Sí, pero yo creo que debería ser quitar toda la burocracia que hay alrededor de eso, alrededor del Estado civil. O sea, yo no creo que yo deba tener un Estado civil más allá de al Estado que le importa mi vida privada. O sea, si yo le pido algo al Estado, ahí entiendo que el Estado, pues a lo mejor quiera, si yo pido algún tipo de ayuda o de beca o de subvención, entiendo que el Estado quiera saber. Pero si yo no le pido nada al Estado, ¿el Estado por qué tiene que ser mi Estado civil? O sea, esa intromisión, aparte de ser una intromisión en mi libertad y en mi privacidad, es que es tener a un burócrata ahí sentado en un despacho cobrando un dinero que no lo tiene por qué estar cobrando. Sobra. Entonces, claro, a mí lo que me sobra muchísimas cosas. Claro, el hecho de que haya, no sé, por ejemplo, piscinas municipales. Piscinas municipales que al final tú las tienes que pagar porque la entrada la pagas igual. En muchos municipios las pagas, en otros no. Entonces, en los que no los pagas, ahí yo creo que esto ya es algo que se debería decidir entre la gente que vive ahí, porque yo entiendo que hay localidades muy pequeñas y que a lo mejor una inversión privada no sería viable por los motivos que fueran, y a lo mejor ahí sí que puedo entender que los vecinos quieran que haya algo que lo regule el ayuntamiento, porque al final en estos sitios tan pequeños se suelen conocer entre todos. Pero en Barcelona, o lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que hice también el vídeo de lo que pasaba aquí con las comidas a domicilio en Barcelona, con la cantidad de caterings que hay a domicilio. ¿Por qué tiene que estar el Estado regulando si metes estos envases, si metes esto, si metes lo otro? Deja que da el dinero a la gente y que la gente decida. Para eso están los impuestos, no están para que vengas aquí y me pongas la farola de un color porque es la fiesta de no sé qué y luego me la cambies a otro color porque es la fiesta de no sé cuánto. Es que todo ese dinero, toda esa administración, todo eso me sobra. O sea, tengo por aquí también, cierto, es que me hice una lista porque es muchísimo, todas las participaciones que tenemos, que tiene el Estado en empresas. Porque el Estado tiene participación en empresas. La SEPI, sí. A mí todo eso me sobraría. Todas las empresas públicas, Renfe, AENA, TIP, todo eso me sobraría. O sea, no entiendo por qué el Estado tiene que tener empresas. No lo veo rentable. La regulación, el control de los precios. La obligatoriedad de que ciertos profesionales estén colegiados. Es que todo esto es que lo dije, bueno, las regulaciones lingüísticas obligatorias, la educación centralizada, estatalizada, que el Estado te diga lo que tienes o no tienes que aprender o no en las escuelas, en las universidades, toda la regulación que hay, el mercado tan cerrado en cuanto a las plazas, que todo esto me sobra. Todo esto, quieras que no, parecen tonterías, pero son regulaciones que nos cuestan puestos de trabajo muchas veces duplicados, porque muchas veces están por 2 o por 3, y sobran completamente. ¿Por qué el Estado tiene que decir no? Tiene que haber X puestos de educador infantil, estos son los que van a estudiar educación infantil, estos son los que van a estudiar para enfermería, estos son los que van a estudiar para ingeniería. Oye, pero ¿por qué no dejas que el mercado decida? ¿Cuántas enfermeras se necesitan en España? ¿Cuántos médicos se necesitan? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos periodistas? Y que el mercado asuma lo que el mercado va decidiendo. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Donde tienen, por cierto, unos niveles educativos muy superiores a los nuestros. Porque les dejan elegir, entonces, claro, que me sobra mucho a mí. O sea, quitando lo que es lo más básico, lo que es la protección, de la defensa, lo necesario, la justicia, eso sí, una justicia independiente, que no se escoja absolutamente nada, pero nada a través de los políticos. El Tribunal Constitucional a mí también me sobraría. Yo creo que eso puede hacer perfectamente el Supremo en última instancia. Perfectamente, porque si algo es anticonstitucional, y yo creo que a mí una ley que es anticonstitucional y me puede afectar, yo creo que nos podemos juntar unos cuantos, presentarlo en un juzgado cualquiera y que esto
lo veas. No entiendo por qué esto se tiene que hacer todo entre políticos. Si tenemos unos jueces increíbles, que si se escogen entre ellos los jueces del Tribunal Supremo, yo creo que incluso los tendremos mejores, pero bueno, que para eso son, ¿no? Yo creo que si llegan tan arriba es porque algo habrán hecho bien. Bien, hemos tenido una exposición de motivos muy extensa y bueno, de eso se trata. Perdón. No hay problema. Voy poniendo comentarios. Lo del silencio administrativo, Moabdip, depende del caso, ¿eh? Hay casos en los que es positivo y hay casos en los que es negativo. Habría que ver el caso, ¿no? Luego, en Ucrania, sí, pero me da que esto lo hacen, aunque sí que es verdad que Servidor del Pueblo es un partido más bien liberal, creo que lo hacen más bien porque ahora no están para muchas historias, ¿no? Han hecho de la necesidad virtud probablemente con esto. El CIS, hombre, claro, si está Tezanos, pues es difícil de defender, ¿no? Y también la regulación en las becas que se dan a la ciencia, es que hay muchísima regulación que eliminar ahí. Que el Estado decida lo que se investiga y lo que no, también me parece un poco absurdo. Como curiosidad, la app a la que hacía referencia es copia de una de Estonia. De Estonia, bueno, pero Estonia ya lleva igual 15 años aplicando... Sí. Digamos que no es una innovación precisamente por la doble dualidad respecto de estar en un momento complicado y no han innovado. Han cogido de alguien que ya tenía buena práctica, han dicho, el momento es el que hay que hacer este tipo de cosas y han dicho, pues lo plagiamos, porque los estonios no van a decir, propiedad, no. No, además son aliados, quiero decir, ahí no hay problema. Juan Carlos, tu turno. No tienes por qué pedir disculpas, salvo en el reconocimiento de que has hecho un abanico multiversal bastante amplio, en el que has incorporado elementos referidos al debate de lo que ha sucedido en España realmente, del debate teórico, en lo que ha sucedido en España realmente. Pues han sucedido cosas increíbles respecto de, primero, lo del CIS. Bueno, antes preguntaron sobre la monarquía, no, en un momento dado empezaron a preguntar, sí, luego han vuelto a dejar de preguntar, también. Ya lo decía Iñaki Anasagasti en alguno de sus libros, una monarquía protegida contra la censura o protegida a través de la censura. La situación de las carteras industriales que tenían las cajas de ahorros, unas cajas de ahorros que han tenido un rango muy amplio, en el que, por ejemplo, en Alemania, las cajas de ahorros elegidas por los políticos dentro de los Länder no han tenido ninguna intervención de ningún tipo, a pesar de que la situación en Alemania, como diría el doctor, amigo, economista canario Jorge Dorta, pues en un momento dado estuvieron en el Estado las instituciones financieras alemanas quebradas. Y solamente lo salvó el hecho de lo mismo de lo que le salvó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, en el que pensaban en un gran imperio, pero al destruirse el imperio austrohúngaro y estar atomizados, pues pudieron meter mano en la economía de los países vecinos y ahí se salvaron en los años 20. Que esto es algo que normalmente no se suele contar. Lo mismo que el hecho de que, por ejemplo, hay 3 cajas de ahorros que tuvieron una gestión impoluta, a pesar de ser controladas por políticos, como es la Caja Vital, la Cucha y la BBK, que ahora forman Cuchabank, con unos ratios de solvencia bastante importantes. Por eso, en buena medida digo que políticos somos todos. Otra cosa es partidos políticos, otra cosa es representantes electos, pero en la medida en la que tenemos todos derechos de participación política, de expresión, que tienen ligación con el hecho de ser políticos en una sociedad de la polis, a diferencia de lo que sucedía en Esparta, de lo que sucedía en Atenas, incluso en Pericles, pues tenemos ahí una situación en la que considero. Pero vuelvo al tema de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros tenían adosado una cartera industrial en donde, en buena medida, tendrían que hacer el servicio que hace la SEPI. En buena medida, a través de la financiación de proyectos, de tener control administrativo, pero también el tema de la gestión, porque también ahí podríamos separar que una cosa es la propiedad y otra la gestión, porque puede tener uno propiedad privada o propiedad pública, pero una gestión privada, siempre y cuando no te aproveches de el tener el BOE y de tener el presupuesto público para competir de manera ilegal. Ese sería un matiz interesante, que puede haber empresas públicas
pero que funcionen en pie de igualdad sin tener esteroides respecto de empresas privadas y haya una libre competencia. Respecto del debate teórico, una cosa es qué administraciones tiene que haber y qué niveles tiene que haber. Por ejemplo, probablemente no sea un spoiler si digo que a Xavier le encantaría un estado llamado Galicia y a mí me gustaría un estado llamado Euskadi. Y por lo tanto tendríamos vecinos que se llamarían España, Francia, Portugal, ¿vale? Aparte de eso tenemos una realidad existente. Y nosotros tenemos unas diputaciones forales. Y la hacienda nuestra está en el nivel de diputación foral. Con lo cual, para nosotros es muy importante. Para el señor de Cuenca, o la señora de Guadalajara, o la señora de Huelva, ¿la diputación provincial es importante? Eso, las 38 diputaciones de régimen común, ahí están. En cuanto a las comunidades autónomas, están las de régimen común, estamos las dos comunidades forales. ¿Las comarcas son importantes? ¿Los entes submunicipales son importantes? En la Gran Vía nosotros tenemos aquí en Bilbao, a nivel europeo, tenemos la Agencia de Seguridad y Salubridad en el Trabajo, tenemos al Gobierno Vasco, al inicio de al lado del Sagrado Corazón, tenemos al Estado con la delegación del Gobierno, bueno, su delegación del Gobierno en el Palacio Echavarri, tenemos a la Diputación Foral en el Palacio Foral, cerca de la estatua a John Adams, que es el segundo presidente y primer vicepresidente, y estuvo por Bilbao de paseo, buscando ideas para la Constitución, con lo cual tenemos ya en la misma calle los diversos estratos de la administración en el ámbito del Estado. Pero por otro lado, el debate de políticas públicas, porque has entrado respecto de qué debe hacer cada cual, no, has entrado de qué debería hacer en conjunto las actividades del Estado, y eso sería otro debate, creo. Interesante también, porque, por ejemplo, voy a ver cómo lo puedo citar. Digamos que de un tiempo a esta parte, debido tal vez a las políticas de los nuevos movimientos sociales, que ya no son tan nuevos, porque estamos hablando del 68, nuevo feminismo, nuevo pacifismo, etcétera, secuestraron la política pública con la connivencia de determinados grupos políticos, haciendo ver que lo que había que hacer de una determinada política era lo que ellos decían, cuando en realidad eran urbanitas que tenían un conocimiento dogmático, y esto es algo que hay que exponer para revertirlo. No puede ser que las políticas respecto del ámbito rural las pongan gente que solamente tiene una visión ideológica tomada en base a unos manuales hechos por filósofos, porque hacen eso que has comentado, o que tengan que estar censados los pájaros, los perros, los gatos en una institución agroganadera, en donde estos sirven para que no haya ratones, y deben de estar censados como si estuvieran en una casa en una zona urbana. No tiene el menor sentido. Es absurdo. Y como eso, hay muchas políticas en el ámbito pacifista, ecologista, que no decir de la energía, que deberían de estar revertidos para volver a profesionalizarlos, lo cual es curioso. Dejar de el tema ideológico, pero también no olvidando que hay que cambiarlo por otra ideología. No es desideologizarlo, porque si estaríamos en el ámbito de decir desideologizarlo, despolitizarlo, las palabras tienen su carga. Los tecnócratas a veces enmascaran un proyecto que no quieren confesar cuál es. Y es mejor ir con las cartas libres, no marcadas, en donde todo el mundo sepa dónde está. El proyecto libertario está bien que se presente. El proyecto popular, socialista, comunista, nacionalista vasco, todos. Pero que siempre sepan, y a veces la propia sociedad ha evolucionado en esto de la inanidad, de que parece que tener una disposición family friendly, asexuada, es lo mejor para evitar conflictos. No, los conflictos bien llevados, está bien, confrontar ideas, pero siempre que sea honesto. Pero yo creo que eso es una cuestión de política práctica que deberá de suceder en todos y cada uno de los niveles. Primero, creo que en el juego este de el huevo y la gallina, primero tendríamos que ver
qué instituciones debe haber, qué competencias, y después aplicar en cada uno de los niveles las políticas públicas en base a una determinada serie de principios respecto de lo que sea posible. Por supuesto, con la idea de que esto quién lo paga, y esto cuánto cuesta, con la idea de un presupuesto equilibrado, de no generar déficit y deuda, y ahí entraríamos en presupuestos, en también financiación autonómica y en repartos de dineros y también en otras cuestiones. Pero en buena medida yo creo que la réplica iría un poquito por ahí, con perdón. Bien, antes de seguir le doy la bienvenida a Sergio, que comenta. Muy buenas, Sergio, gracias por estar por aquí. Y además parece que se lo ha visto, porque luego dice para todo lo demás artículo 10º de la Constitución. Lo cual, bueno, parece que ha estado como mínimo un buen rato para poder decir eso. Sergio estará feliz porque hemos ganado 0-2 en el Benito Villamarín, ahí el Betis. Bueno, vamos a ver. Aquí ya entramos en un, digamos, elemento interesante, ¿no? Y es qué podría y qué no podría haber. Yo voy a compartir una noticia. No es exactamente una noticia, porque es de 2021. Pero hacerlo más reciente entraría en la falacia. Y lo que yo no voy a hacer es falacias siendo consciente de que lo son, ¿no? Uno se puede equivocar, pero no puede mentir a sabiendas. Entonces, ¿qué dice? Diputados provinciales y sus diputaciones provinciales. ¿Qué hacen y cuánto cuestan? Esto es de Neutron, del 26 de abril de 2021. Claro. Empecemos por una cuestión. Aquí hay que diferenciar, y es muy importante diferenciarlo, diputaciones de régimen común y diputaciones forales. ¿Por qué? Porque el presupuesto de las tres diputaciones forales es mayor en conjunto al de todas las diputaciones provinciales de régimen común. Pero es que claro, en el País Vasco, y esto lo sabe muy bien Juan Carlos, la Diputación Foral es un órgano de administración básico, es de elección directa, de hecho se elige cuando hay elecciones municipales, son las encargadas de recaudar los impuestos, no es el gobierno vasco, son las diputaciones forales, y tienen incluso la capacidad, corrígeme si me equivoco, de poder modificar tipos de gravamen. Sí, la capacidad normativa está en el ámbito del territorio, del ámbito foral. Lo pondré de esta comparativa un poquito picantona y provocativa. La Diputación Foral de Vizcaya tiene más poder competencial que el Gobierno de Cantabria. La Diputación Foral de Álava tiene más poder competencial que el Gobierno de La Rioja. Y la Diputación Foral / Gobierno Foral de Navarra tiene mayor poder competencial que el Gobierno de Aragón. Sí. Me atrevería a decir, en el caso de Navarra, incluso que la Generalitat de Cataluña. En tanto en cuanto el gobierno de Navarra recauda los impuestos, tiene también una policía integral, que es la policía foral, y a nivel competencial tiene esa capacidad. Cosa que, hasta que no se apliquen los acuerdos, no tiene Cataluña, ¿no? El convenio tengo entendido que es un calco del concierto, ¿no? Sí, gemelos univitelinos, la negociación que se hace en el 80 es luego plagiada en 1990 para la actualización del convenio. Bien. Y lo mismo con la negociación de 2002. Claro. ¿Por qué pongo esto? Vamos a ver, en 2021 mantener las 38 diputaciones provinciales de régimen común costaba 6.731 millones de euros. Claro, aquí decían, si aumentamos con las diputaciones forales del País Vasco son 23.200 millones de euros, pero eso sería una falacia, como he comentado ya al principio, ¿no? Claro, entramos en estos 6.731 millones de euros, ¿no? Que admiten las diputaciones provinciales de régimen común, que recordemos son órganos de elección indirecta. Tú no votas a tu diputado provincial
De hecho, es luego el partido político el que elige a los diputados provinciales que va a tener después de las elecciones municipales. Y que, bueno, en determinados territorios, caso de Galicia, mucho en Lugo y en Ourense, por ejemplo, pues tienen la capacidad de hacer poder y contrapoder, ¿no? Pues imaginémonos, tienes tú que arreglar una pista, asfaltarla, una farola, una marquesina, no sé, una piscina. Hablabas tú, Noé, antes de las piscinas. Años A, la Diputación da Coruña hizo muchas piscinas, ¿no? Cuando el presidente era Lendoiro, que fue presidente de la Diputación Provincial da Coruña, además del presidente del D por muchos años. Tenemos estas cuestiones. Bueno, Rafael Louzán, que ya ha sido rehabilitado y ahora es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Fue presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, ¿no? Entonces, tenemos ahí unos órganos que, vamos a ver, no son de elección directa, distorsionan. En muchas ocasiones ahora hablan de que hay planes únicos, ¿no?, que intentan hacer criterios objetivos, pero digamos que son órganos que constan ahí porque ya estaban durante el franquismo, porque, ojo, la Constitución española sí habla de ellas, explícitamente, y es más, la base para que se crearan comunidades autónomas eran provincias. Por lo tanto, en el engranaje constitucional español, pues podemos hablar que desde 1833, 1834, ¿no? Sí, ahí hablaríamos del Café para Todos, de Javier de Burgos, que no fue exactamente el único intento regionalizador, porque después hubo por lo menos otros 4, pero fue el que se quedó, y le premiaron con un ministerio. Efectivamente, ya con el Estatuto Real y las sucesivas constituciones. Entonces tenemos ahí un organismo que, hombre, gasta unos millones de euros que podían ir a municipios o a la administración autonómica, dependiendo del caso, y sobre todo que genera distorsión, sobre todo en determinados territorios, ¿no? A ver, sabemos, por ejemplo, que en Galicia las diputaciones provinciales, sobre todo en provincias poco pobladas, tienen poder, y tienen un poder real. Esto lo sabemos. En Castilla también tienen poder. En Extremadura también tienen poder, ¿no? Entonces, la pregunta que yo lanzo. Hombre, sé que Juan Carlos, como vasco, me va a decir, nosotros tenemos lo nuestro. Las diputaciones de régimen común son otra historia. Y es verdad que son otra historia, ¿no? Porque, para empezar, lo que hizo la división provincial de 1833 en Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, creo que fue directamente adoptar lo que ya había. En buena medida sí, salvo algunos temas de límites provinciales, algún municipio por aquí y por allá. Estoy pensando fundamentalmente en 3 casos, precisamente. Villar de Trucíos, Treviño y Oñati, que eran entidades de sujeto de paleta centística diferencial. Es decir, tenían una tabla de impuestos diferencial respecto de lo del resto del territorio. Y evidentemente había que poner ese municipio en el ámbito del régimen común más próximo. ¿Cuál era el régimen común más próximo de Villaverde de Trucíos? Cantabria, la provincia de Santander. ¿Cuál era el régimen común más próximo de Treviño? Burgos. Logroño, la provincia de Logroño. ¿Y por qué está en Burgos? La provincia de Logroño habría sido respecto de Castilla la Vieja, pero ahí se columpiaron y se lo dieron a Burgos porque en primer término, lo mismo que el tenedor de la deuda, porque Villaverde de Trucíos fue porque se entregaron en fideicomiso unos 450.000 maravedíes a un valle, el Valle de Villaverde, que pidió en la época del siglo XV una deuda que tenía, que había generado, pues se lo pagó un señor, y este señor estuvo ligado a la provincia de Santander a posteriori la casa, y por lo tanto, pues ahí viene en esa situación. Yo por mí estaría buscando a ver cuánto servirían 450.000 maravedíes en dinero de euros de 2025 para poder pagarlo al gobierno de Cantabria, a ver si alguien me lo sabe calcular. En el caso de Treviño,
pues nos encontraríamos con una situación más o menos parecida, en que la casa que tuvo relación de feudatario tenía que ver con Burgos, pero en 1833 el criterio era entregarlo al territorio común más próximo, y ese era la provincia de Logroño. Sí, en aquel momento sí. Y por lo tanto ahí hay una disfunción que se verifica con el hecho de que Oñati, al no estar cerca de ningún territorio común, porque tenía a un lado Vizcaya, a otro Álava y al otro Navarra, se lo dieron directamente a la provincia de Guipúzcoa. Con lo cual hubo tres criterios completamente distintos en tres elementos. Yo, por supuesto, dejo el hecho de que a la provincia de Asturias le añadieron Ribadedeva y Peñamellera cuando habían tenido vinculación con Asturias de Santillana, y por tanto podría haber estado perfectamente la provincia de Santander, pero digamos que esto tuvo una serie de disfunciones en la situación de Javier de Burgos, pero sí, en buena medida Javier de Burgos no tendría mucho de qué hablar, porque para empezar se cargó la provincia de Mondoñedo, ¿de acuerdo? Sí. Y eso es algo que se sigue notando. Y la de Toro. Claro, sí, pero la cuestión es que, por ejemplo, el esquema de las provincias del antiguo Reino de Galicia, Mondoñedo y Lugo tenían una población similar a principios del siglo XIX. La reordenación provincial, que supuso concentrar todo el funcionariado civil en Lugo, supuso que el ferrocarril fuese a Lugo, porque el ferrocarril lo que hacía era unir capitales de provincia, y eso explica el declive de determinados territorios. Nos dice Sergio, sí, que la FSA llevó hace unos años enmiendas al Congreso de Partido para eliminar ese cuarto nivel de la administración, pero no prosperó. Pero mira, Sergio, yo me acuerdo, si estás aquí te lo digo, que incluso Alfredo Pérez Rubalcaba, en la campaña electoral de 2011, propuso disolver las diputaciones provinciales y sustituirlas por consejos de alcaldes, precisamente señalando eso, que era un cuarto nivel de la administración que no funcionaba, ¿no? Sí, efectivamente, haciendo una señalación de que una cosa eran las de régimen común, otra las forales y otra un pequeño detalle que lo he insinuado antes. Y es el hecho de que hasta las comunidades uniprovinciales la diputación no se disuelve, sino está integrada dentro de una especie de fusión. Esto lo decía el añorado Rafael de la Sierra respecto del gobierno regional de Cantabria, en el que decía que los poderes de la diputación provincial estaban añadidos a los que decía el Estatuto de Autonomía, haciendo un combo así global. Y sí, en buena medida tienes razón respecto de lo de las diputaciones de régimen común. Yo, como vasco, al igual que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo más que puedo hacer es explicar lo que hay, pero lo que se decida en España, nosotros nos abstenemos y ahí estaremos. Por eso, en buena medida, creo que no tiene más cosas más interesantes que decir sobre esto. Noé, ¿qué harías tú con las diputaciones provinciales? Bueno, primero quiero decir que sí, que yo estaría completamente a favor de que de una forma completamente clara, ordenada y pacífica, sí se pudiera dar independencia de ciertos territorios que se quisieran constituir como un estado propio. De hecho, nosotros, más que comunidades autónomas, el Partido Libertario en este caso apuesta por estados federales, que haya un federalismo donde los impuestos, sobre todo que cada ciudadano sepa a quién le pagan los impuestos. Yo le pago unos impuestos al ayuntamiento, otros al Estado federal, comunidad autónoma, diputación provincial, lo que sea, y otros al Estado. Y también saber el Estado de esa bolsa a quién necesita darle ayuda, porque entiendo que si se hace así, el Estado habrá territorios a los que sí tenga que ayudar y otros a los que no. Obviamente, porque habrá territorios que logran recaudar completamente, porque hay territorios más ricos que otros, hay territorios que generan más dinero que otros. Esto es así, en España no todos generan lo mismo. Entonces, claro, yo estoy pensando, por ejemplo, Cataluña, que es donde yo vivo. Si yo le pago, yo le doy estos impuestos al Ayuntamiento de Barcelona, que es donde yo estoy, yo puedo seguir mejor la pista de lo que está haciendo el alcalde con ese dinero. Otro a
en este caso pongamos Diputación Provincial, Estado Federal, lo que sea, yo puedo seguir la pista de ese dinero. Obviamente, no estoy a favor de que nada se ponga a dedo, todo debería ser elegido por los propios ciudadanos, sin duda alguna. Y otra parte que iría al Estado para las competencias estatales, tanto de diplomacia, como justicia, como defensa, y también saber a quién el Estado, a quiénes tiene que ayudar, a quiénes no llegan. Igual que saber, pues el Estado federal en este caso, qué municipios son los que no llegan, a dónde van, seguir la pista del dinero. Entonces, el concierto vasco me parece que lo que hay en España es de lo mejor, porque ellos mismos recaudan sus propios impuestos. Entonces me parece lo más inteligente, lo más fácil seguir la pista del dinero. Y cuanto más fácil sea seguir la pista del dinero, más difícil es que haya corrupción. Que la va a haber, porque es algo muy difícil que no la haya, porque manzanas podridas, como digo yo, se cuelan en todas las cestas. Por mucho que intentes que no se cuelen, siempre se va a colar alguna. Pero por lo menos si tú dejas que los ciudadanos podamos seguir la pista del dinero mucho más fácil, yo puedo saber dónde van mis impuestos. Si yo sé que yo estoy pagando todos los meses este dinerito, se lo estoy llevando al alcalde, yo puedo a lo mejor exigir en consecuencia. Porque muchas veces exigimos o dejamos de exigir sin saber bien exactamente qué es lo que se está haciendo con nuestro dinero y qué es lo que está llegando a esos sitios. Y a lo mejor nos ponemos delante del funcionario de turno, funcionario que puede ser en cualquier ámbito que haya un ciudadano, y nos enfadamos porque hay retrasos en los trenes, porque otra vez ha habido un problema, porque el ferrocarril no va, o porque no va el metro, o porque no va, o porque el autobús tiene X problemas. Pero es que claro, a lo mejor esos funcionarios están trabajando con un dinero muy escaso porque nuestro dinero, como es muy difícil seguirle la pista tal y como está ahora, se está yendo por otros sitios. Hace poco sabíamos a dónde se iba con las amigas de Ava. No creo que ningún español quiera eso. Entonces, obviamente, sí, cuanto más descentralizado esté, tanto en la recaudación de impuestos como en legislación, me parece perfecto, porque yo entiendo que no debe de haber a lo mejor la misma regulación. Y ponemos, por ejemplo, en la actualidad en el tema de los montes, en una zona que esté bastante poblada, donde la gente de por sí cuide sus parcelas, cuida los montes porque van con las vacas, con las cabras a pastar, que esto ayuda muchísimo a que los montes estén limpios, que una zona que a lo mejor esté más abandonada, donde haya menos población, donde a lo mejor sí se necesita cierta intervención estatal para cubrir un poco más ese cuidado de los montes. Entonces no creo que deba haber una regulación única para todos, porque no todos los territorios somos iguales, ni todos tenemos el mismo clima, ni todos tenemos la misma densidad de población, ni la población dispersa de la misma forma, ni siquiera la edad media que tenemos. Hay poblaciones hay zonas más envejecidas que otras. Entonces, hacer políticas comunes a mí y recaudación de impuestos así comunes y a la buena de Dios, no creo. Creo que el concierto vasco es el camino, pero creo que está incompleto. Creo que debería estar todavía más centralizado, más descentralizado, y sobre todo poder seguir la pista del dinero y, ¿por qué no? Sí, poder darle la oportunidad a los territorios a que se independicen. Eso sí, de forma pacífica, no lo que sucedió aquí en Cataluña, pero esto fue un show. En eso, créeme, Noé, hay puntos de coincidencia a pesar de nuestra posición con respecto a cómo se gestionó esa cuestión, y de hecho hay programas en este canal en los que hemos hablado de ello. Así que, sí, el motivo sería ese, te lo aseguro. A decir, y sobre todo, antes de hacer ningún tipo de movimiento de independencia, yo creo que lo primero es arreglar la deuda en general de todos. O sea, arreglar un poquito, evitar que haya déficit. No podemos, ahí Juan Carlos tiene toda razón, no podemos vivir endeudados y con déficit constantemente. Es que, y precisamente porque los impuestos van a una bolsa y luego se dividen, es la forma en que no haya incentivos para que los políticos, los que tienen que hacer leyes que están más cerca de la gente, se sigan endeudando, porque a ellos no les va a afectar. Sí, por ejemplo, y en esto apelo a tu memoria, Xavier, respecto del encuentro que tuvimos con Eduardo Andrade,
a pesar de que, siendo Partido Popular, bien hecho, es oposición, pero tiene conocimiento, como ha sido Juntero, que es el Parlamento de Vizcaya, que se elige precisamente por los mismos métodos que se puede elegir en el ámbito del Parlamento Vasco. Es decir, una elección por urna, en circunscripciones, en plural, en un Parlamento que es las Juntas Generales, que hace leyes como el Parlamento de cualquier país, con un procedimiento, con una comisión, un plenario, etcétera, a pesar de que tenga el rango, dado la visión jerárquica que existe en España, existen las leyes que son las buenas de verdad, las de España. Esto es una indirecta respecto de esa propuesta que había respecto del Estatuto Gallego, en el que las votaciones en ese hipotético Parlamento tenían que ser ratificadas después por el Congreso de los Diputados de España. O Estatuto de Aldrassi. Ahí. Pero, bueno, la situación respecto de la normatividad de las reglas que salen de eso en asunto secundario. El asunto es que, en buena medida, en el ámbito municipal, por poner ese ejemplo, en España la tutela efectiva la tiene el ministerio de turno, directamente el Consejo de Ministros. Es el responsable de los casi 7.000 municipios que puede haber largos en España, lo cual es un salto cualitativo enorme. Y por eso, en buena medida, en tiempos de Montoro, ahora insultado Montoro, pero cuando tenía poder en el PP ni le tosían, era el que decía, no, ustedes tienen superávit, no pueden gastárselo. Esto está en beneficio del equilibrio de las cuentas que tiene el Estado español. En el ámbito vasco no es así. La tutela efectiva es de la Diputación Foral, un ente inmediatamente superior, que es el que tiene, a través de, en el ámbito vasco está el órgano de cotización tributaria, que es el que regula el hecho de que primero se paga el cupo, y después, con lo que queda, se paga para el tema de los presupuestos de los 251 municipios que hay en el País Vasco, recuerda, las 3 diputaciones y el ámbito vasco. ¿El qué? Recuerda, 6,24% y luego ya os gastáis el sobrante, pero primero hay que apoquinar el 6,24%. Sí, primero hay que pagar el tema del cupo, que es la primera obligación. Y si no nos quedara dinero, pues estaríamos con una mano delante y otra detrás, porque nadie vendría a ayudarnos, nadie, porque es un sistema de riesgo unilateral. Pero como, en buena medida se hacen bien las cosas, pues hay industria, hay valor añadido, hay dinero, hay impuestos. Hay quien dice que pueden ser superiores o inferiores, pero esto es una discusión que puede tener cualquier país, de si los impuestos son más altos o menos altos, y esto se debate en las juntas generales. Y ahí nos encontramos con la noción de que la mitad de los impuestos en general de los ayuntamientos, yo digo el derecho, que es el mío, diseccionamos el hecho de que la mitad provienen o bien de ese fondo común que lo llamamos Udalkutxa, o de los impuestos propios del ámbito municipal. Con lo cual ahí tienes claro, por lo menos la mitad, más o menos asegurado, respecto de lo que te viene de la Diputación, de lo que te viene de recaudación propia, lo cual en buena medida hace que como municipio tengas más o menos equilibrada la idea de cuánto tengo, cuánto puedo gastarme. En un municipio español medio, pues pasa un poco como con las diputaciones provinciales, como con las comunidades autónomas, de que está descentralizado el gasto. Usted puede gastar lo que quiera, pero del ingreso, pues mejor que le rece a la Virgen, o que haga como Ormaechea en sus buenos tiempos, que decía, yo hago un papeluco aquí, pongo lo de los gastos, y si no me cuadra, llamo al ministro de Hacienda y que me ponga él. Bueno, eso era, sí, luego nos podemos ir a salidas nocturnas por el Sardinero, ¿no? Sí. O por Cabárceno, eso era de día, ¿no? Sí. Pero sí, era un personaje. No, pero el caso, y esto sí es muy importante, es lo siguiente. Pongamos un ejemplo. Si se generalizase un sistema similar, por cierto, Euskadi ya ha dicho que no tiene ningún problema en que se generalice el sistema del concierto. Es más, incluso el gobierno vasco ha ofrecido técnicos. Es así, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Y que yo recuerde, después de la muerte de Paquita la Culona, como diría Queipo de Llano, en 1976, en el Manifiesto de los 100,
liderado por Miguel Ángel Revilla Roiz, pide un concierto provincial económico para Cantabria. Pero si en el Parlamento de Galicia en 1983 Alianza Popular votó a favor de un concierto para Galicia. Lo que pasa es que era bastante curioso, ¿no? Porque el consejero de Economía en aquel momento, que aún vive, por cierto, que era Carlos Mella, decía, sí, en una entrevista que le hicieron no hace mucho tiempo, le preguntaban, ¿no?, sobre la predisposición que tenía Alianza Popular y le dijo, mira, no te engañes. Alianza Popular en aquel momento estaba por votar todo lo que hiciera falta para hacerle frente al PSOE en Madrid. Sí, eso es un poco lo que pasó con Andalucía, que se había llegado a un cierto acuerdo entre el Partido Socialista Andaluz y UCD para hacer una especie de diputación de diputaciones. Pero el Partido Socialista Obrero Español tenía que pedir 2 huevos duros más, como dirían los hermanos Marx, y entonces pidió el máximo. Queremos que Andalucía sea una nacionalidad, para fastidiar a Adolfo Suárez González. Esto sucedió bastante en aquella época. Cierto es que en 1980, en verano, el conseller catalán, el vasco y el ministro García Lloveros, en un momento en el que no se había cerrado todavía, se cerraría el 30 de diciembre del 80, la negociación del concierto, se ofreció a Cataluña un sistema de concierto. Todavía no se había negociado la LOFCA, que se entrará en vigor en septiembre de 1980, y Cataluña, el conseller, bueno, lamentablemente fallecería en un acto político en el año 1989. Cataluña dijo que no le convenía, que era mejor ir a negociar el Peix Alcoba a Madrid y condicionar políticamente el ámbito parlamentario. Y luego nos encontramos con otra serie de vicisitudes, como una revista económica en el año 2000 hizo una encuesta a todos los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas a ver si querían un sistema como el vasco. La consejera de Hacienda del gobierno vasco, Idoia Zenarruzabetia, no contestó, haciendo una suerte de voto abstención, pero desde Cataluña se votó que no lo querían. ¿Para qué queremos esto? Digo la persona que hizo ese egregio posicionamiento, un tal don Artur Mas y Gavarro, que era entonces el consejero de Economía y Hacienda de Cataluña. Tardó bastante en pedir disculpas y decir que estas cosas no se habían tenido que hacer así. Y yo también añado, si cuando entró doña Susana Díaz Pacheco a ser presidenta de la Comunidad de Andalucía, ese día le impones, porque en algunas comunidades no van a aceptarlo, le impones un sistema como el concierto para Andalucía, ese mismo día dimite, porque sería incapaz de gestionarlo. Bueno, sin que sirva de precedente, voy a compartir una noticia de Público en castellano, la podría compartir en gallego, pero bueno, y no seáis vagos, lo entenderíais, pero bueno, para que no me digan nada, estaríais 2 contra 1. No, hombre, no, pero a ver, tú probablemente lo entenderías leyéndolo, pero por si hay una persona de Venezuela o de Argentina o de México que me está viendo, pues eso lo vamos a poner fácil. A ver, cuando la derecha votó a favor de un concierto fiscal para Galicia, esto fue en noviembre de 1983, gobernaba la Alianza Popular en Galicia en minoría, con el apoyo de unos diputados desgajados de UCD, ya se había disuelto, ¿no? Entonces aquí tenemos Pablo González Mariñas, que fue el candidato de Coalición Galega en las elecciones autonómicas del 85, Pepe Peña, ay, Pepe Peña, ay, ¿cuánto podría hablar yo de Pepe Peña? Y Carlos Mella, que era el consejero de Economía, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, se habla, aquí está, el 23 de noviembre de 1983, lo que se votó fue la toma en consideración de una proposición de ley para cambiar el Estatuto de Autonomía de Galicia. Ojo, había entrado en vigor 2 años antes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estatuto de Autonomía de Galicia, en la parte de Economía y Hacienda, dice que
se acogen al régimen común. Entonces había que reformar el Estatuto de Autonomía para poder modificar esa cuestión, ¿no? Y, bueno, marco de relaciones tributarias, ¿de acuerdo? Y básicamente era reclamar un sistema de concierto económico, ¿de acuerdo? Esto, además, sí que se explicó en el momento. Entonces, vamos a ver, estamos en las actuales administraciones que tenemos. Dice Muad'Dib, bueno, hombre, no necesariamente, porque, por ejemplo, lo que te puede decir Juan Carlos es que a Pedro Luis Uriarte, que era el consejero que negoció esa cuestión, vamos a ver, incluso, esto se ha dicho en público, a quien le tributa es a la Hacienda Foral, no a la agencia tributaria. Tú, Juan Carlos, le tributas a tu Hacienda Foral, no a la agencia tributaria. Digamos que la agencia tributaria española no sabe quién soy. Aunque sepa o no sepa quién soy, es indiferente. Pero que lo diga Pedro Luis Uriarte, de que cuando tuvo una regalía que tener que ingresar desde el extranjero y le preguntaron a la agencia tributaria española quién es, y desde la agencia tributaria española a ese señor no le conocemos, creo que el impacto es más relevante. Con lo cual, por eso se debería entender el hecho de que en el ámbito español, en puridad, hay 5 agencias tributarias. Sí. Las 4 haciendas forales y la española. Claro, pero aquí dice Muad'Dib, bueno, Muad'Dib habla de la agencia tributaria y la que hay en Baleares. Bueno, sí, pero vamos a poner un ejemplo. Ya sí, y en Jardines de Pereda hay una entidad que se conoce como una agencia de tributación de Cantabria, como la que también se creó en Galicia, que en principio tiene que ver con algo que nadie sabe explicar, como es el régimen común. Que eso es algo que, bueno, Cristina Cifuentes dijo que era satánico. Así que... Claro, pero ahí pasó una cosa. Vamos a ver, yo, por ejemplo, a mí, ¿quién me recauda el impuesto de circulación? A mí no me lo recauda mi ayuntamiento. Me lo recauda el servicio de recaudación de la Diputación Provincial de Lugo. Con lo cual, aquí ya hablamos de cómo determinados entes a veces se superponen básicamente en lo que están haciendo las agencias tributarias autonómicas, y habrá que ver qué desarrollo tiene lo de Cataluña, habrá que ver si empieza a rodar. Logísticamente es complicado hacerlo para el ejercicio del año que viene, no nos engañemos, porque tú tienes que traspasar a unos funcionarios y tienes que prepararlos. Si lo que quieres es recaudar el IRPF, no lo puedes hacer el año que viene. Pueden contar historias, pero logísticamente hay un periodo de adaptación. Sí, en buena medida la idea es coger músculo centralizado con todo lo que se pueda rapiñar a nivel subautonómico para poder... pero bueno, eso es otra forma de centralización. Así que por eso también le veo cierta problemática. Más allá del hecho de que, bueno... Pero mira, esto me da para hacer una asistencia a Noé. Noé. Ya sé que impuestos cuantos menos se paguen mejor, tratándose de libertarios. Pero, si los tiene que recaudar alguien, ¿quién los tendría que recaudar? El que esté más cerca del ciudadano. Claro, pero te pueden decir que eso lo puede hacer tu ayuntamiento. Bueno, mientras a mí me llegue la factura para que yo sepa a dónde va mi dinero, es decir, que de hecho esto creo que en Inglaterra se hizo, o estuvo en las tax estas que las recogían los ayuntamientos, si no estoy mal, durante una época se hizo así. A mí mientras me digan, o sea, yo creo que lo ideal es que sea lo más cerca posible del ciudadano y que a ti te digan, oye, pues mira, esto se ha ido para dividir el dinero entre estas poblaciones que necesitan un dinero extra, y que me digas qué poblaciones son. Porque claro, yo quiero saber si las poblaciones necesitan ayuda, bien porque están despobladas, porque la población es mayor o porque su gestión es mala.
porque al final es mi dinero. Luego, que me digas a qué ministerio, a dónde va ese dinero. Yo quiero saberlo. Si estamos hablando de la autonomía, yo quiero saber a dónde van. Oye, ¿cuánto dinero de que yo te he dado se va para gestionar, por ejemplo, la línea de ferrocarriles de media, o sea, de corta distancia que nos conectan aquí a todos? ¿Cuánto de ese dinero se ha ido para gestionar las carreteras? ¿Cuánto de ese dinero se ha ido, como está tan de moda, pues para gestionar el tema de los montes? ¿Cuánto de ese dinero se ha ido, nosotros que tenemos más, para el tema de puertos? ¿Cuánto de ese dinero se ha ido a... ¿Cuánto de ese dinero se ha ido? ¿A dónde? ¿A qué empresas? Yo quiero saberlo, pormenorizado. Porque yo quiero saber a quién le tengo que reclamar sobre mi dinero. Entonces, claro, teniendo un Estado enorme esto es imposible saberlo. Bueno, teniendo un Estado pequeño esto es más fácil. Imposible no. Otra cosa es que quieran o no quieran, porque todo eso tendría que estar detallado en el presupuesto, en ingresos y gastos. Sí. Lo que decías respecto de enviar a un ayuntamiento, que puede ser por problema de déficit o que funcione mal, eso debería de venir en el capítulo correspondiente respecto de transferencias a otras administraciones. Sí. Claro, porque yo quiero saber, por ejemplo, Barcelona es un ayuntamiento que está muy endeudado. No sé si es la primera o el segundo más endeudado de España. ¿Por qué está tan endeudado Barcelona? A lo mejor alguien que vive en un ayuntamiento que tiene superávit quiere saber, oiga, pero ¿y estos? ¿Por qué están tan endeudados? Pues a lo mejor tienen algo que decir porque es su dinero. Sí, como por ejemplo lo que he hecho Bilbao, que bien. tenemos la suerte de tener cero déficit y cero deuda. Pero estamos en el país, claro, pero es que no lo entendéis, hombre, no lo entendéis. Estamos en el país en el que se dice que el dinero público no es de nadie. Eso lo dijo Carmen Calvo, ¿no os acordáis? A ver, ¿Sí? que hay que entender que el Estado español no tiene mentalidad, el votante, mayoritariamente todavía, esto está empezando a cambiar, sobre todo en la gente joven. Pero hasta ahora el votante promedio español no ha tenido mentalidad de contribuyente. Yo esto además lo he explicado muchas veces. Lo que va a exigir el votante medio estadounidense, vote al Partido Demócrata o vote al Partido Republicano, bueno, hombre, quizás la excepción sería Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, no, estos quizás no, pero cualquier demócrata mainstream lo que no te va a discutir es que el votante es también un contribuyente y que por lo tanto el contribuyente tiene derecho a saber no solo dónde va su dinero, sino qué se hace con su dinero. Y eso sí que es algo que el votante promedio estadounidense escruta y escruta mucho. Hasta el último detalle. En eso es decir, en el Estado español no tenemos todavía esta mentalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que sí es cierto, y esto lo estoy viendo en gente de 30 años para abajo, ¿no? Se empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y se empiezan a preguntar cómo es que esto no tiene difícil sostenibilidad económica, ¿no? Sí, es un poco lo que decía Noé, que tiene mucha razón. Y lo decía también Pedro Luis Uriarte. Si en el ámbito vasco desapareciera un dinero importante, y no lo que han estado sisando algunos de estos tarambanas que tenemos, porque el robar es humano, lamentablemente, pero si en vez de tener un beneficio de 21.000 euros, que es el caso de Miguel, de enriquecimiento, pues si en vez de ser 21.000 serían 21 millones, entonces se notaría porque en ese presupuesto o en el siguiente no habría dinero para esa proyección que habían hecho en el ámbito de las instituciones para hacer aquella casa de cultura, aquel hospital, aquella otra inversión. Por lo tanto, habría un hueco, habría un agujero inmediato porque el dinero nuestro va a nuestras instituciones, sí, después de pagar el índice de imputación, que es el 624, pero el dinero que se queda aquí se gasta aquí. Con lo cual sería visible. No como en España, que el dinero que tal vez en Huelva o en Almería o en algún otro lugar, bueno, como se junta y luego se distribuye de una manera opaca y absolutamente increíble, pues que falte un hospital en Huesca o en A Coruña, pues es algo que se puede justificar de otras maneras. Claro, la diferencia sería que aquí, por ejemplo, la gente de Huesca iría a su alcalde y diría, oiga señor,
¿qué está pasando con nuestro dinero? Entonces el alcalde tendría un motivo para ir a la Diputación Provincial o para la comunidad autónoma, quien sea, decir, oiga, ¿qué está pasando con el estado de mis contribuyentes? Que aquí están calentitos. Aquí quieren saber por qué esto todavía no se ha hecho. Porque este hospital que tendrá que cubrir todos estos municipios no está aquí. Pues imagínate a todos los alcaldes ahí en el despacho diciendo, oiga, queremos ver las facturas. Claro, tendría una motivación muy alta los alcaldes para saber qué pasa y para gestionar mejor. Y para liarse entre ellos, a lo mejor, y pongamos, ¿no?, una carretera que sea, pues, que cruce todo el estado, que sea un tramo importante o que una varios municipios. Tendrían muchísima, pero muchísima más motivación para sentarse a hablarlo y mirar muy bien que aquí el otro no se lleve o aquel no se lleve, porque es que la gente se va a dar cuenta. Aquí entramos ya hacia la parte final de este directo y yo quería lanzar una pregunta, además porque mirad, hoy acaba agosto, mañana ya funciona todo full time, volvemos a la normalidad y volveremos al barro político, ¿no?, del día a día. Por lo tanto, aún puedo hacer esta pregunta de una forma sosegada y tranquila. Vamos a ver. En relación con la reciente ola de incendios que ha habido en la península ibérica, porque no ha sido solo en España, en Portugal también nos han tenido muy graves y con fallecidos, yo he visto discursos, sobre todo en redes sociales y en YouTube, ¿no?, atacando al estado de las autonomías, ¿no?, por supuestos fallos, ¿no?, diciendo que es inoperante. Parece ahora que si a ti te arde un pinar, pues es siempre porque nos han hecho las cosas bien. Bueno, hay casos de mala gestión, yo lo he hablado en mi canal, vamos, hasta he hecho entrevistas para hablar del tema, pero claro, el mantra que se utiliza siempre, ¿no?, y que yo escucho de forma machacona, es el de la llamada coordinación. De acuerdo. Ya. Claro, Juan Carlos, ¿qué me vas a contar? Yo esto lo tengo que poner encima de la mesa, ¿no? Por una razón. Porque es que hace 15 días hicimos un directo en el que, por cierto, estaba Noé, hablando de por qué Vox sube en las encuestas, ¿no? Y parte de esa cuestión tiene que ver con esta problemática. Comenta Sanzu que recomienda ver las declaraciones de Planas y Robles en el Senado a petición del Partido Popular, que hubo comparecencia esta semana, efectivamente. Luis Planas es... perdón, ahora no recuerdo si es Luis Planas o Pablo Planas. Luis Planas, lo dije bien. Luis Planas es consejero de Agricultura de Andalucía y luego, desde 2018, ministro de Agricultura y alguna cosa más. Efectivamente, y Margarita Robles, que es la de Defensa, ¿no? También desde 2018. Efectivamente, creo que son los únicos que han aguantado. Y Marlaska. Los únicos tres que han aguantado desde que entró en el poder Sánchez. Hombre, sí que es verdad que el Ministerio de Agricultura ahora mismo tiene un perfil más bien bajo, porque las competencias están todas transferidas prácticamente. Bueno, entonces, lo de Luis Planas no tiene que ver con las competencias, sino con él personalmente. Y ahora que no nos escucha absolutamente nadie, ¿verdad?, pues puedo decirlo de una manera clara y ordenada. Y es que hubo una serie de primarias que se organizaron, en teoría, para hacer las cosas bien, pero en el caso de Andalucía se hicieron unas primarias en teoría porque las cosas están mal, los seres y todos aquellos, y vamos a hacer un experimento para tratar de cambiar el orden en el Partido Socialista en Andalucía. Porque, claro, Griñán está un poco tocadito, a pesar de que fue el único que tuvo varios para poner un poco de orden, hasta el punto de que luego se limpió a sí mismo, es decir, se quitó del cargo, cosa que Manolo Chávez no hizo, y llevó más carga Griñán que Chávez en el ámbito judicial. Pero digamos que se dijo que vamos a hacer unas primarias para ver quién lidera el partido, pero sin tema electoral, no va a haber elecciones a la Junta de Andalucía, no. Y va a ser porque igual va a haber una bicefalia, es decir, primero elegimos a quién va a elegir el partido y luego
elegiremos a ver quién va para la candidatura a presidir la Junta. Al alcalde de Jun no le permitieron que se participara, porque le robaron una serie de inscripciones, como era online, pues en aquel momento estas cosas estaban en la nebulosa. Y a Luis Planas le dijeron que no llegaba al mínimo. Así que, guiño guiño, ya sabéis por dónde voy. Así que solamente hubo una candidata, doña Susana Díaz Pacheco. Y casualmente las ganó por incomparecencia. Y un poquito después, Griñán dimitió y se fue a elecciones. Y como ya tenemos lideresa del Partido Socialista, entonces es la candidata y fue la presidenta de la Junta de Andalucía. Con lo cual ahí hay un pecadillo de juventud que pagar a Luis Planas. Por eso sigue siendo ministro. Claro. Interesante lo que has comentado. Muad'Dib, Trax y Traxatec son del Estado. Vamos a hacer una cosa y os lo pongo tal. Empezaremos por Noé. ¿Qué piensas del discurso de la coordinación? Bueno, yo creo que en lugar de tanto discurso de coordinación y no coordinación en cuanto a los incendios, yo creo que lo que hay que recordar es, uno, creo que el 80% de ellos sí ya se ha demostrado que han sido provocados, así que quizá haya que poner un poquito más de cuidado, sobre todo en lo que es, como dije antes, eliminar la burocracia. Y hago mías las palabras de Lucía Echevarría, que esta semana hizo una entrevista en un canal de un youtuber grande, creo que fue un TVH, si no estoy mal, en el que ella explicaba que precisamente toda la burocracia que hay lo explicaba súper bien. Recomiendo que lo busquéis, esa entrevista, y la veáis. Ella explicaba muy bien la dificultad que había para eliminar un pino, un árbol que se te hubiese secado, que creo que es de mayo a julio, algo así, que no los puedes quitar, no puedes desbrozar. Doy fe por que si hay unos meses del año, no sé si empieza en mayo, si empieza en marzo o en mayo, o sea, todo el verano no puedes desbrozar nada, absolutamente nada, por una ley que vino desde Noruega, creo, desde Dinamarca, no sé, vino desde Europa, la pusieron aquí porque se tenía que poner y punto. Estas leyes que ponen porque sí. Luego el tema, sí. No, ahí entraría el hecho de que una cosa es cómo se negocia en Bruselas y las prioridades, y luego cómo se vende esa situación, porque a veces hay Lost in Translation, un teléfono descacharrado, en donde los negociadores, que normalmente suelen ser del PP y del PSOE, aunque haya gobiernos de coalición, aunque las competencias sean de comunidades autónomas que no están en el gobierno de turno del gobierno de España, luego se negocian, y estoy pensando no solamente en tema de los incendios, políticas que son patrimonialización / privatización, políticas agrarias, estoy pensando por ejemplo en la pesca, estoy pensando en la agricultura, que España, debido al peso que pudiera tener el PP o el PSOE en determinadas comunidades, prefiere sacrificar algunos intereses por otras cosas que le vienen bien en comunidades que sí le son nicho de votantes, y luego lo explican de esa manera. De nosotros no podíamos hacer nada más, y no podíamos hacer como en Bélgica, que transponen algunas normativas en el Parlamento de Flandes o de Valonia, cosa que en España no se les ha ocurrido jamás por el centralismo, con lo cual hay muchas cosas que no se explican, pero dicen, es que no podíamos hacerlo de otra manera. Y un cuerno, eso es mentira. Sí, no. Es correcto. Bueno, ella simplemente explicaba un poco las justificaciones que daban con este tipo de leyes, que sí, que obviamente todo lo que venga de Europa tú puedes decir, oiga, a lo mejor es no. Que tienes un rango. Hay un rango. Pasó también con la ley influencer, que tampoco decía exactamente lo que luego se legisló aquí. Pasa con muchas leyes que dicen que vienen de Europa, pero bueno, las interpretan un poco a su forma. Pero si es eso, durante unos meses tú no puedes desbrozar, como expliqué antes, tienes que pedir un montón, pueden tardar hasta un año en darte los permisos para poder limpiar una parcela. Hay que recordar que muchas veces la gente, el terreno que tiene se divide en diferentes parcelas y tienes que pedir muchas veces más de un permiso. Puede tardar hasta un año. Claro, si no te responden después de un año es un poco arriesgate tú con multas
de bastante dinero, al menos para mí son mucho dinero, y desbrózalo tú, porque quieres hacer todo eso, son cortafuegos, y no hay nada que queme. Luego el impedimento de sacar a los animales a pastar a ciertas zonas, porque si hay que conservar el monte tal y como está, todas estas. Entonces, claro, coordinación dependiendo con quién. Si tú me dices coordinación con la gente que vive ahí, te digo, vale. Si tú me dices coordinación entre la gente que está sentada en un despachito con el aire acondicionado y con la calefacción, te digo que no. Es que luego Claro. te viene gente diciendo, no, es que no hay ningún hidroavión más allá de los que compró Franco en el año 71. Simplemente le preguntas a la inteligencia artificial y dices, es mentira. Posteriormente se han comprado algunos, pero claro, es ese chip de como algunos tienen el prejuicio de esto está todo mal o todo bien o todo de determinada manera, les entra cualquier cosa, así que se puede socializar una mentira. Sí. Y por lo tanto, por eso algunos debates están condenados de inicio. No puedes decir nada porque te enfrentas a alguien que es o pro gobierno y por lo tanto todo lo que se haga es fantásticamente bien, maravilloso, o antigobierno furibundo y entonces es Franco Pantanos diciendo que el régimen anterior es maravilloso y por lo tanto lo mejor es volver a aquellos correajes y todo esto. Y incluso le tienes que puntualizar, a ver, los pantanos, había una política que la Segunda República hizo. Y si no te gusta la Segunda República, Primo de Rivera hizo una serie de pantanos y eso derivó también en que posteriormente la Segunda República y luego, sí, el régimen de Franco hiciera una política. Pero no es que Franco se inventara los pantanos. Así vamos a volvernos locos. Y Franco tampoco es el último, ni el primero, ni el segundo, ni el que inició, ni se inventó los apagafuegos. Claro que no. Por tanto, es cierto, yo, hombre, no he mencionado el tema de la palabra bulo, pero digamos que es cierto. Estoy denunciando esos bulos porque la gente debe de tener cierto interés en saber, primero, de quién es la competencia, cómo se puede ejercer el hecho de que cuando hay una crisis, quién debe afrontarla. Cuando hay algún problema respecto de la política exterior, a nadie se le ocurre decir, oye, pues acabamos con el Ministerio de Exteriores, vamos a eliminarlo. Bueno, igual, si uno mira a Milei, piensa en alguna, pues dice, ¡pa' afuera! Pero más allá de esa composición, pues en principio, y lo mismo vale para la jefatura del Estado o vale para cualquier organismo que no funcione. ¿Por qué cuando viene la Dana no se puede decir claramente que Emiliano García Paje hizo una gestión impoluta de la versión de la Dana en Castilla-La Mancha y que en la vertiente del PP hubo una difusión errónea de lo que pasó realmente, en donde sí, Mazón fue un inútil y tenemos artículos que lo escribimos, tuvimos participación en vídeos, pero Juanma Moreno lo hizo bien. Juanma Moreno, en la inundación de Málaga que sucedió inmediatamente después de la Dana de Valencia, hizo lo que tenía que hacer y es tan del PP como Mazón. Con lo cual, en principio, no tendría que ser partidismo, sino decir, ¿cuál es el estándar? Esto tendría que ser así. Vale, ¿quién lo hace bien? ¿Quién lo hace mal? ¿Por qué lo hacen bien? ¿Por qué lo hacen mal? ¿Cómo se corrige a los que lo hacen bien? ¿Qué políticas públicas que se hacen bien deben de replicarse? Pero es que no fue solo Mazón, ahí hubo también la conferencia hidrográfica, o sea, hubo mucha gente haciendo cosas muy mal por todas partes. Mazón, el primero sin duda. Era por no detallar, por no... Eso da para hacer un programa en sí mismo, ¿no? Pero bueno, tiene muchas veces que ver con la cuestión de la superposición de competencias. Pero lo que sí le quiero preguntar a Juan Carlos es, ¿cómo te suena a ti la música de la coordinación? A centralismo. Me suena a centralismo y a recentralización y a decir que, claro, oye, yo, mira, les desafío algo. Si hay alguien de estos en León y Castilla, y lo digo de esta manera por compromiso con la región leonesa, en la Castilla-La Mancha, en Extremadura, que tengan una idea respecto de que las comunidades autónomas son las culpables, les digo, lleven a su parlamento regional la devolución inmediata de las
competencias a través de una reforma express de su estatuto de autonomía, no antes de la elección, no, este septiembre. Llévenlo ya, inmediatamente. Ni siquiera Vox va a hacerlo, salvo de manera estética, porque no lo va a querer. Así que hipocresías las menos, y menos revolver el avispero respecto de cosas que saben que les puede llegar a beneficiar, aunque sea con el argumento de, bueno, Ayuso está en contra de los separatistas, pero quiere mantener un nicho como trinchera contra Pedro Sánchez. Ya, pero entonces Álvarez del Manzano, ¿por qué se oponía a Gallardón, siendo del mismo partido? ¿Por qué Esperanza Aguirre se oponía a Gallardón, invertida las posiciones en el ámbito ayuntamiento-comunidad? ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo, las tablas de Daimiel. El año 1994, Castilla-La Mancha, Valencia y Moncloa, José Bono, Joan Lerma, Felipe González, mismo partido. No llegó a un acuerdo. Porque más allá de partidismos, había instituciones, había intereses contrapuestos. Año 2012, Castilla-La Mancha, Cospedal, el señor Fabra en Valencia y Mariano Rajoy en Moncloa, lo mismo. Por tanto, un poquito de sentido común y entender que no va de partidos, va de intereses, y a veces son confesados y otras no. Y algunas veces sirven para el beneficio de la sociedad y en otros no, como en estos dos que he dicho, en el 94 y en el 2012, respecto de la gestión de un problema que es el ámbito hídrico. Pero claro, cuando llega José María Aznar en 2002 más o menos y dice, más o menos me suena a esa música, Plan Hidrológico Nacional. ¿Y por qué? ¿Es lo mismo la cuenca del Sil que la del río Turia? ¿Es lo mismo? ¿Del Guadalquivir que el Ebro? Cuando se llega a la zona de Amposta, ¿es agua que se está vertiendo o se está salvaguardando la albufera para que no entre el agua marina y pudra ese arroz que se vende, que se cría, bueno, se ejerce allí en esa salida del Ebro? ¿La gente está dispuesta a que, si se hace el Plan Hidrológico Nacional, el agua salina llegue hasta Zaragoza? Porque era una posibilidad bastante real. Por eso yo creo que hay que tener bastante cuidado, porque en buena medida, vuelvo a decir un poquito lo que decía antes, hay gente que con cariz de esto de asexuado técnico te trata de meter ahí con vaselina algo que es ideológico, que es político, que es un proyecto que tienen, que está basado en otras épocas, pero no pueden confesarlo. Y te dicen, no, esto tiene que ser así. No, esto no tiene por qué ser así. Usted es el que tiene que explicar hasta el último detalle, hasta la última coma, qué pretende hacer. Y por qué esto está mal, y por qué lo de usted es bueno. Porque si no, me está haciendo de trilero. Pues te agradezco esta reflexión. Bueno, ya hemos llegado al final del directo de hoy. Quiero, daros las gracias, en primer lugar, tanto a ti, Noé. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. De nada. Y antes de cerrar, yo quería hacer una vez más referencia a aquello con lo que he empezado, que es F98, ¿no? Mañana volvemos en el programa de deportes. Estamos el miércoles también. Vamos a estar el viernes. Haremos directos por Twitch. Vamos a hacer exactamente el mismo concepto en esos directos, pero ya digo, se vienen otras cosas. Lo que puedo decir, y no va a haber problema en que se diga, es que de esto vamos a salir más fuertes. Tenemos el convencimiento absoluto, lo tengo yo, lo tenemos en el equipo,
y el show debe continuar y va a continuar. Entonces quería terminar con esto. Y lo dicho, la semana que viene ya os avanzo que, salvo novedad morrocotuda, probablemente va a haber directo latinoamericano, pero es que escuchad, tengo que... Me iba a ir, pero no puedo irme. Hay nuevas detenciones en Venezuela y tengo que poner la noticia. ¿De acuerdo? Ahí está un ser vivo protestando. Acabo de escuchar. Es Luna, es una de mis 2 perritas. Vamos a ver. Voy a leer, esto es Voluntad Popular. Quiero recordar que un miembro de Voluntad Popular que tuvimos en F98, José Riera, lleva más de un mes desaparecido. Bien, voy a leerlo. Urgente, desde Voluntad Popular denunciamos las detenciones arbitrarias de José Luis Machín, exalcalde de la ciudad de Barinas, y de otras 4 personas que lo acompañaban, identificados como Miguel Jorge, Isaíra Villamizar, José Osorio y Junior. Abogados y familiares de Machín han acudido a la sede del SEBIN en la ciudad de Barinas, pero el régimen se niega a dar información sobre su paradero y el de los otros 4 ciudadanos. Es decir, siguen desapareciendo a gente. ¿De acuerdo? Y esto parece que no termina. Es además muy reciente, estamos hablando de las 7:21 p.m, ¿de acuerdo? Así que ha sido esta tarde. Bien, si alguien quiere comentar algo antes de irnos. Sí, yo solamente una cosa. La única manera efectiva para evitar este tipo de goteos dolorosos y que no se vuelvan a producir es cobrar el 28 de julio de 2024 cuanto antes y permitir la transición ordenada para que haya libertad en Venezuela. Noé, ¿quieres decir algo? Me suscribo totalmente a las palabras de Juan Carlos, sin duda alguna. O sea, hay que pararlo ya. Pero ya. No sé qué hace la ONU. Bueno, sí, no, es que tienes razón. Es que, ¿qué te voy a decir? Yo no sé qué hace el señor Naranja. Sí. Que no haga tacos. Bueno, el señor... Yo creo que hace hasta lo que puede, porque meter a los militares ya dentro de las fronteras yo creo que le supondría un problema un poco complicado. ¿Con Maduro? A ver, Maduro no es Putin, ¿eh? Maduro no es Xi Jinping. No me refiero a eso, me refiero que a lo mejor internacionalmente sí que le podría poner un aprieto. Pero esto es lo mismo que cuando se hizo la operación Causa Justa. Sí, la ONU dijo muchas cosas, pero los panameños están encantados con haberse sacado de encima a Noriega. Hombre, entre otras cosas, porque la operación Causa Justa era poner en el poder a quien había ganado las elecciones. Por cierto, sí. Por un margen, Juan Carlos, si yo no recuerdo mal, similar al que obtuvo Edmundo, ¿eh? Sí, por eso cuando Edmundo visitó Panamá, en Panamá le recordaron lo que vosotros, porque Venezuela en ese momento fue garante de la victoria de quien lo había hecho, lo que hicisteis vosotros entonces por nosotros, ahora lo honraremos haciéndolo por vosotros. Y eso también hay que cobrarlo. Efectivamente. Lo dicho, yo el domingo haré directo latinoamericano. Es muy probable que hable de Venezuela y es muy probable que, según cómo evolucionen los acontecimientos, lo haga antes, pero ya puedo asegurar casi un 100% que la semana que viene se va a hablar de Venezuela. Y bueno, quiero daros las gracias por este directo, que ha sido diferente, que ha sido reposado, que ha sido quizás más técnico, pero estos directos hay que hacerlos también, ¿no? Y en eso creo que ambos habéis aportado, así que muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo. Ya lo tenemos.